Buenas tardes. Hoy vamos a seguir hablando de un elemento que es importante y forma parte de la idiosincrasia de los seres humanos, que es la guerra. La guerra es de vital importancia por muchos factores, y uno de ellos es precisamente que se genera a través de la competencia que puede haber entre naciones o la competencia que puede haber entre personas. Otro puede ser la desconfianza por la cual se genera entre naciones. Y una tercera de ellas es lo que se conoce como la gloria. Se hace guerra porque los protagonistas de la guerra quieren obtener una gloria y quieren obtener una reputación histórica de gran relevancia. Entonces, estos tres factores generan una violencia enorme en el campo de las relaciones de los seres humanos, porque la competencia se hace precisamente para apoderarse, digamos, de los recursos naturales o apoderarse de las tierras, digamos, de gran fortaleza que generan mucho recaudaciones de dinero a las naciones. Las guerras también se hacen por la desconfianza y esto generalmente está basada en una violencia que generalmente se manifiesta a través del esquema de la seguridad. Es decir, se hace la guerra por una seguridad, por una desconfianza entre el enemigo, por una desconfianza entre el vecino o por una desconfianza entre las demás naciones. Y eso genera el acto de la guerra. Y otro elemento fundamental que se ha estudiado a lo largo de la historia es el elemento de la reputación, de la gloria. Muchos protagonistas han querido hacer guerra o han hecho la guerra, no solamente por estos dos factores que le hablé, sino también por el factor de la gloria. Es decir, voy a hacer esta guerra porque esto me va a generar una reputación y me va a llevar a tener un poder mayor que el que tengo actualmente. Y esas guerras fueron generadas por muchos generales famosos, incluso los 5 generales más famosos de la historia, que son conocidos a través de las estrategias de guerras que se planifican, como son Alejandro Magno, como son Julio César, como son Aníbal, esos generales que de alguna manera interpretaron la guerra a través de una situación personal de ellos, que era la reputación y el éxito, que se generaba con el hecho de las conquistas y la expansión de su nación hacia las otras naciones. Entonces, estos tres elementos, de alguna manera, se quieren justificar, porque en el arte de la guerra, uno de los elementos de Sun Tzu, que es un gran tratadista de la guerra, la justificación o la justicia es uno de los elementos esenciales. ¿Se hace la guerra para qué o por qué se hace la guerra? Se hace la guerra por estas tres cosas de la que le hablé de manera general. Eso tiene un sinfín de factores y un sinfín de elementos, pero estos tres factores intrínsecamente son los más importantes. Entonces, se hace la guerra precisamente para obtener un beneficio no solamente para sí mismo, sino también para el pueblo o para la nación a la que representa. Esa es una de las formas de la justificación. Y toda guerra debe y tiene que ser justificada. Y es allí precisamente uno de los problemas que se han planteado a lo largo de la historia con el aspecto de la justificación de la guerra. Entonces, estos grandes tratadistas, como Sun Tzu, como incluso hubo un gran teólogo, Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, que justificó la guerra, y Erasmo de Rotterdam, y otros geopolíticos, un geopolítico de gran prestigio, como Clausewitz, que fue el gran autor de la guerra, donde él dice que la guerra no debe hacerse para exterminar a la gente o para exterminar al enemigo, sino para desarmarlo. Entonces, la justificación de la guerra es uno de los elementos esenciales, y es por eso que este tipo de confrontaciones entre los seres humanos ha sido permanente a lo largo de los más de 5.000 años de historia de la humanidad, donde algunos estudiosos de la materia
han dicho incluso que han habido más de 14.500 guerras en esos 5.000 años. Y que sumando, haciendo unas estadísticas de la mortalidad, se suman un total de 1.280 millones de personas que han perecido a lo largo de toda la guerra, de las guerras mundiales, de las guerras no mundiales, sino guerras mundiales han habido muy pocas, 2, que han sido consideradas como guerras mundiales, aunque hay otras guerras que hubo a lo largo de los siglos que también fueron unas conflagraciones que en su época se podrían considerar como una guerra mundial, como el caso de la guerra de los 7 años, ¿verdad? La guerra de los 30 años, que son guerras de gran preponderancia en Europa. Entonces, ese es un elemento sustantivo que se tiene que considerar en lo que se conoce como las relaciones que existen entre los seres humanos en un evento tan catastrófico y que ha causado tantas pérdidas como la guerra, y que en este momento una de las justificaciones, existen toda una serie de justificaciones, digamos, de A o de B. Cuando yo digo A o B, estoy hablando en este caso de la guerra más eminente que en este momento existe, que es la guerra entre los rusos y Ucrania. Entonces, esa justificación de si alguien es malo o es bueno está plasmada precisamente para hacer que las personas de alguna manera tomen una decisión o tomen se declaren a favor de uno o del otro a través de una justificación que puede ser la justificación de la maldad, el maniqueísmo de lo si es bueno o malo, pero que indudablemente en los estados-nación, o en este caso, lo que se antepone es la geopolítica, es decir, el interés general o el interés de cada estado o de cada nación para justificar esta guerra a través del interés general de los pueblos y de sus representados, que en estos casos los representados de gran envergadura son las corporaciones mercantiles. Entonces allí uno de los elementos que son importantes para poder tener una claridad meridiana con respecto a un evento de tanta importancia como la guerra. Entonces, en el caso, por ejemplo, que se ha estudiado, los historiadores que han hecho una gran cantidad de escritos sobre la guerra, en el caso de Europa, se conocen alrededor de 53 grandes guerras que han existido en la Europa a lo largo de casi 1000 años. 53 grandes guerras que se han estudiado, que esas grandes guerras donde hay dos países que, si se quiere, han monopolizado esas guerras, que han sido Francia e Inglaterra. Incluso de esas 53 guerras, se dice que de grandes guerras, que Francia ha formado parte de 49. Y Inglaterra, el Reino Unido, como es se conoce actualmente, ha formado parte de 43 guerras. Entonces, estos países, si vamos a hablar del top 10, vamos a decir de los 10 países que han tenido más guerras a lo largo de la historia, estaríamos entendiéndonos, de acuerdo a los estudios que han hecho estos grandes estudiosos de la guerra, estos países son los que están en el pico más alto. Francia, Inglaterra, después vendrían los Estados Unidos, que antes del siglo XVIII los Estados Unidos no aparecían en ningún lugar. Vamos a decir, era un país que prácticamente no había entrado en ningún tipo de guerra, salvo que en la primera, una de las guerras más importantes que tuvo los Estados Unidos fue la Guerra Civil Norteamericana, que fue una guerra que fue comenzó en 1860 aproximadamente, una guerra del siglo XIX, y a partir de esa guerra fue que se fue generando, una vez que los Estados Unidos se desarrolló como una de las grandes economías del mundo, fue que comenzó a participar en las guerras. A partir de 1898, exactamente, comenzó con la Guerra Española. Entonces, hoy en día, los Estados Unidos están en el tercer lugar de ese top 10 de los países que han tenido más guerras a lo largo del tiempo. Le sigue, en cuarto lugar, Rusia, que ha sido un país netamente guerrero también, y Alemania. Entonces, esos cinco países, de alguna manera, han tenido incluso Alemania
participó, fue un factor protagónico importante en las dos primeras guerras, es decir, a las que han existido hasta ahora, que son eventos, digamos, de carácter permanente. La Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, que fue protagonizada por Alemania, era precisamente uno de los países que fue derrotado, y a través del Tratado de Versalles, que fue un tratado que para ellos fue relacionado como muy humillante, fue lo que llevó precisamente a que se desarrollara el nazismo en Alemania, y a través del equipo que conformaba Adolfo Hitler con sus discípulos, entronizaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay estudios incluso que han hecho estudiosos de la guerra, que tienen años estudiándola, e incluso han calculado la distribución probabilística de la frecuencia de la guerra. Y se dice que la distribución probabilística de la frecuencia de la guerra es una distribución de Poisson. Yo conozco eso porque soy actuario y he trabajado esa distribución. Entonces, una distribución probabilística, ¿verdad? De Poisson, que es una variable discreta, porque las guerras son, a pesar de que son de forma continua, son unas a unas. Y que indudablemente la probabilidad de la guerra en algún momento siempre está presente independientemente de las otras guerras. Y actualmente en el mundo se tiene que hay más de 51 guerras activas. Entonces, pero la guerra que está preponderante, que está en el tapete de los casi 7.800 millones de personas, es la guerra entre Ucrania y Rusia, porque es una guerra basada en la guerra de la información o en la guerra de la desinformación. Entonces, hacer este análisis de la guerra o esta breve introducción de la guerra, de por qué los seres humanos guerreamos y estamos constantemente basados en ese fenómeno, en ese elemento que es tan intrínseco, según algunos autores, al ser humano, es una de las cosas que debe ser considerada. Porque las guerras antes eran guerras que de alguna manera eran locales. Se podrían decir que las guerras eran locales, donde se utilizaba un arco y se utilizaba una flecha y no pasaba nada en otros estadios de la vida del planeta Tierra. Pero hoy en día las guerras se han convertido en carácter planetario, es decir, en carácter global. Una guerra que suceda, en este caso, como está pasando en Ucrania y Rusia, se ha convertido en una guerra abierta que forma parte precisamente del cerebro, del pensamiento cotidiano de la gente, y que de alguna manera altera la ruta o el mapa de ruta diario de las personas. Es por eso que estas consideraciones que se hacen sobre la guerra hay que estudiarlas minuciosamente y partir del hecho de que, a pesar de todo, vamos a seguir desarrollándonos como seres humanos, vamos a seguir hacia unos estadios evolutivos de gran preponderancia. Hemos avanzado muchísimo, tenemos una revolución que es la revolución digital, que es la cuarta revolución industrial que tenemos, y ya la guerra está enfrascada en esa variable digital. Pues. Entonces, es una cosa que hay que estudiar detenidamente y poder precisar de alguna manera nosotros, los seres humanos, en este disfrute o en este largo avance que vamos a tener en este planeta Tierra, cómo vamos a vivir permanentemente con esta guerra, que ya no es una guerra de carácter convencional. Sí, son guerras de carácter convencional, las 51, 52 guerras que hay a lo largo del planeta, donde hay unas guerras que son incluso, se dicen que son incluso más sangrientas que la guerra de Ucrania y Rusia, pero que en este momento están, digamos, con la programación publicitaria apagada. Entonces, hago este comentario para nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, de que a pesar de que la guerra existe y será permanente a lo largo de la historia, nosotros debemos de contribuir
para buscar lo más importante entre nosotros, que es la paz. Muchas gracias y hasta nuevo aviso.